Según la psicoterapeuta Cristina Almanza, nos guste o no el nombre que nos asignaron, este nos da identidad y conciencia de nuestra existencia. Es por ello que es importante hacer una reflexión con respecto a las implicaciones del nombre que portamos y a las posibles cargas que contiene, las cuales pueden incidir directamente sobre nuestra conducta y la manera en la que estamos en el mundo. Lo primero que habrás de reflexionar es acerca del motivo por cual te al nombre. En nuestra cultura, por ejemplo, es muy común también la sucesión del nombre generación tras generación. Otra cuestión poco observada y valorada por el común de la población, pero igual de importante, son las palabras que están atrapadas dentro del nombre, es decir, las palabras que se forman segmentando, desordenando o alterando sutilmente el nombre. Por ejemplo, una mujer llamada Nadia podrá sentirse poco vista o reconocida, sentirse nadie, o un hombre llamado Emilio puede convertirse en el lío de una familia, en alguien con un abanico de problemáticas, ya que si segmentamos el nombre Emilio, en sílabas tenemos como resultado Emilio. Es muy amplio el tema sobre las implicaciones y cargas del nombre. Existen muchas aristas como el origen, su significado, el de la persona que lo asignó, de si tiene agrado o no el nombre porque se porta, de lo que sucede cuando alguien lleva un nombre extraño o extravagante, de las deformaciones y de cómo elegir el mejor nombre para nuestros hijos. Hoy, en Mamás en Sintonía, hablaremos de las implicaciones del nombre y de cómo podemos lograr exaltar sus potencialidades. ¿Qué tal el tema que tenemos el día de hoy? Gracias por acompañarnos este día en Mamás en Sintonía. Le agradecemos mucho que esté en contacto directo con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de también nuestros teléfonos que por supuesto que ponemos a su disposición el 323-6016 y 323-5626. Si tiene alguna duda, algún comentario, estamos aquí para servirle. Presento aquí con mucho gusto una vez Cristina Almanza, psicoterapeuta, que ya nos debía este programa, lo teníamos planeado desde hace mucho tiempo y ha causado mucha expectativa. Yo te platicaba, Cristina, gracias por estar aquí. Gracias. Que la gente lo ha pedido mucho, como decíamos en la cápsula, hay muchas aristas, mucho que decir y también no hay que preocuparnos tanto, ¿no? Porque decimos, es el primer contrato inconsciente que tenemos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Así es. Muchas gracias, Vero. Bueno, finalmente estamos aquí en este programa que habíamos platicado y replaticado y bueno, finalmente se da y bueno, pues te agradezco que me permitas compartirte una de las pasiones que tengo, que es justamente el análisis del nombre. Muy interesante. Gracias por estar aquí nuevamente. Nos da mucho gusto recibirte con estos temas que en ocasiones como que dejamos aparte. Nos vamos con lo que ya se ha dado en la familia, con bautizar a nuestros hijos, registrar a nuestros hijos con el nombre del papá, del abuelo, con las tradiciones, las que van de generación en generación. Vienen las modas, por ejemplo, el nombre del año, ¿no? El nombre del año que tiene el hijo del artista tal, o bien hacemos una composición del nombre del papá y de la mamá. No sé, muchas cosas que se nos hacen a veces creativas. O en nuestros tiempos platicábamos también, se daba que no le ponían tanto interés, ¿no? Lo primero que, pues se me ocurrió pues escuchamos una canción y es esta, ¿no? Ahora se le pone mayor énfasis, la mamá o el papá lo buscan, lo platican y es bien importante que se pueda hacer pues que pueda ser una decisión pues más pensada, ¿no? Por varias implicaciones. Vamos a platicar de esto, vamos a hablar también de las potencialidades. Bueno, ya tengo este nombre y no me gusta, ¿qué hago con él, no? ¿Qué hago con él? ¿Me lo cambio? ¿Un anónimo? Ante el registro hago también este cambio? ¿O definitivamente me empodero de él, me siento bien con eso? Vamos a hablar de todo esto que nos comentes y además de 4 niveles de impacto del nombre, primeramente. Ok, bueno, pues sí, efectivamente el nombre que tenemos, que portamos, es un contrato inconsciente muchas veces, ¿no? Por eso nuestros padres generalmente no pensaban en todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Todos estos estudios son relativamente nuevos. El nombre es lo que escuchamos muchas veces desde antes de nacer, ¿no? Ya ahora, con las nuevas tendencias, pues los papás eligen el nombre muchas veces desde que están embarazados, entonces, desde entonces se le empieza a nombrar a ese bebé, ¿no? Y es lo que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Desde que vamos a la escuela, conocemos a alguien, ¿no? Es algo que estamos en constante relación, ¿no? Y está tan
a nosotros que a veces no pensamos en todas las implicaciones que puede tener, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la generalidad del nombre. Y bueno, el análisis del nombre tiene que ver con varios aspectos, con varios niveles que tenemos que considerar o varias esferas, ¿no? Si le pudiéramos decir así. Lo primero que tenemos que considerar es el origen del nombre. ¿De dónde viene, de dónde proviene, ¿no? Si es que es un nombre que ya existe, ¿no? Que no es inventado, como esto que comentabas. En segundo lugar, es importante considerar las personas famosas o personas importantes de la historia que hayan destacado por alguna razón, deportistas, artistas, actrices, lo que sea, porque esas personas, curiosamente también, pareciera que hay características similares en quien lleva su nombre y la vida que llevaron, ¿no? Que tenemos acceso a sus biografías y demás. En un tercer nivel un poquito más profundo tiene que ver con la familia, con el sistema, con los miembros que asignaron el nombre a esa personita y por qué lo eligieron, cómo lo eligieron, quién lo eligió, si fue una imposición, si repite, si hay más miembros de la familia que lleven ese nombre o si es un nombre completamente extraño a ese sistema familiar. Y finalmente, la esfera más central o más cerrada, por decirlo de alguna manera, son palabras que vienen atrapadas o encerradas en nuestro nombre y que también determinan muchas veces nuestro actuar, ¿no? Nuestra personalidad, y que cuando hacemos el análisis dices, ay caray, creo que sí tiene que ver. Son las personas que se pueden dedicar a hacer este análisis, ¿cómo nos pueden ayudar? Porque en ocasiones algunas conductas nos dicen, no me siento bien cuando escucho que me dicen mi nombre, ¿no? O algo está pasando o es recurrente tal cosa y entonces me doy cuenta, yo creo que es difícil que la gente se dé cuenta que es derivado de su nombre, ¿no? Así es. ¿Quiénes nos pueden ayudar? ¿Quiénes hacen estos estudios? Mira, realmente hay muy pocas personas que lo hacen. Las personas que yo conozco aquí son psicólogos o psicoterapeutas que están, pero no cualquiera, no todos tienen ese dominio de esa información, no todos le dan la importancia debida o simplemente no lo consideran. Son psicólogos o psicoterapeutas que están especializados en el área de la psicogenealogía. Son quienes habitualmente tienen más información al respecto. Quienes se dedican a hacer análisis de árbol familiar o cosas semejantes, porque ahí pues está atrapada toda esta información, ¿no? Claro. ¿Qué tan importante es que cada uno de nosotros conozcamos de dónde provenimos? ¿Qué tan importante es explicarle a un pequeño que tiene este nombre? Bueno, llega un momento, una etapa que empiezan a hacer muchas preguntas, definitivamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué me llamo así? En ocasiones, yo creo que se presenta muy recurrentemente, no lo sé, ¿no? Porque me gustó, podría ser la respuesta. Pero qué tan bueno es que ellos estén relacionados con un árbol genealógico, por ejemplo, ¿no? Y que sepan quiénes fueron sus antepasados, por qué se llaman así sus papás, les da más identidad. ¿Se sienten más seguros, puede ser? Yo creo que sí, les da seguridad. Yo te puedo decir que es muy importante porque yo me dedico a esto y me apasiona, ¿no? A lo mejor para otras personas no lo es, ¿no? Yo lo que les diría es, si surge el interés, si algo de lo que hoy estamos hablando o estaremos hablando a lo largo de esta hora les llama la atención, les genera alguna emoción, alguna sensación, pues entonces hay que buscar, ¿no? Yo creo que saber de nuestro origen nos ahorra un montón de situaciones, ¿no? Saber de dónde venimos, el porqué, las historias de nuestros padres, la historia de nuestro nombre, la historia de nuestro nacimiento, ¿no? Eso pues es algo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero a veces no lo tomamos en cuenta. Sí, porque es algo que pues que siempre vamos a aportar desde el momento que nacemos, o como dices tú, desde antes de, y además pues nos morimos con ese nombre, ¿no? Así es. Nuestra lápida va a aparecer esto que es nuestro nombre. Así es, y así nos van a recordar. Así nos van a recordar. Bueno, eso es importante saber, ¿no? Cuando escogemos el nombre de nuestro pequeño, saber que en un futuro y cuando él ya no esté, pues así se va a recordar. Platícanos del origen y el significado de los nombres. Ok, el origen pues importa, ¿no? Es lo más general o lo más grande. Sé que puede sonar muy reduccionista, quizá, pero en internet pueden encontrar, o en libros que hay de nombres para bebés, pueden buscar origen del nombre tal, ¿no? Y muchas veces yo les puedo decir que con toda la gente que he trabajado, desde que leen el origen, cuando no lo conocen, es como, ay caray,
¿no? Esto que dice aquí de manera tan general y que puede haber un montón de personas en el mundo que se llamen como yo, pues tiene una influencia, ¿no? Tienen características. Sé que va a sonar a lo mejor muy simple, pero es como los horóscopos, ¿no? Hay algo general, ¿no? Que marca, ¿no? Que determina a ese grupo de personas que llevan ese nombre. Y seguramente todos nos ha pasado que conocemos a alguien con un nombre en específico y decimos, ay, no, otro Alejandro, ya sé cómo son estos, ¿no? Sí, ¿verdad? Otro u otra. Etiquetas. Y entonces etiquetamos porque pareciera que esas personas tienen características similares. Entonces es importante investigar el origen del nombre. Por ejemplo, en nuestro país es muy común asignar nombres bíblicos, ¿no? Las personas que tenemos, como yo, nombres bíblicos, tenemos una carga de responsabilidad muy importante por las expectativas que se depositan en nosotros. Claro. Tendemos a ser personas perfeccionistas, que nos gusta que las cosas salgan muy bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es como en general el origen del nombre. Pues vamos a hablar también de los significados después de esta pausa. Gracias por estar aquí con nosotros y traernos este tema por demás interesante. Vamos a una pausa, regresamos con más, no se vayan. Se llama Julia René. Julia no tiene una razón específica, me encanta el nombre, se me hace corto, conciso y como fuerte. Y René porque quise un nombre unisex. Antes de saber que era niña ya me gustaba René, entonces dije, pues sea niño o sea niña, o más adelante lo que ella decida. Y por eso decidimos la conjugación de los dos. Regresamos con más a este programa. Gracias por continuar con nosotros y antes de continuar queremos mandar un saludo a quienes nos sintonizan a través de las frecuencias de radio aquí por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bien, continuamos con esto de la importancia del nombre. Estamos con Cristina Almanza y escuchábamos cuando fuimos a la pausa a Daniela que hablaba muy consciente del por qué le puso este nombre, por qué bautizó a su pequeña como Julia René, y es importante eso, platicábamos, que tengamos esta conciencia y la decisión, ¿no? No importa lo que digan los demás, yo quise ponerle así por tales motivos, ¿no? Porque, no sé, quería un nombre unisex para mi hija y me gustó. Y también que me platiques esto, cuando ya tenemos este plan, cuando nos dicen los ultrasonidos, cuando nos dicen todos los estudios que nuestro hijo va a ser varón, que va a ser, y todo el tiempo le hablamos como varón y de repente tenemos la sorpresa que es nena, cuando ya le habíamos dicho recurrentemente un nombre, ahí cómo es el impacto, hasta dónde llega hacia los papás esto. Okay. Y hacia el niño, por supuesto. Creo que parte de por lo que yo me dedico a lo que me dedico es porque no hay fórmulas, o sea, no hay esto da como resultado esto otro, ¿no? ¿Cuál puede ser el impacto? Pues puede ser variadísimo, ¿no? Puede ser una gama de posibilidades, desde que no haya impacto hasta que sea la cuestión más grave, ¿no? Entonces, sucede, ¿no? Aún en este momento, aún con la tecnología, sucede que se equivocan en los ultrasonidos. Yo recién conocí a alguien que se equivocaron 4 veces, es decir, 4 veces le dijeron que era una niña y era un niño, ¿no? Entonces, sigue sucediendo y muchas veces se le asigna el nombre desde que viene en camino, ¿no? Desde que está recibes en cocción. la noticia, ¿no? Sí, y al nacer, claro que es un impacto para los papás. Creo que tiene mucho que ver con cómo los papás elaboran la noticia, porque es una sorpresa, ¿no? Es una sorpresa que puede ser agradable o desagradable, pero aún así es impactante, con cómo elaboran, y es importante que el pequeño cuando vaya creciendo pues sepa su historia, ¿no? Porque eso le va a permitir entender, ¿no? De cualquier manera, hombres y mujeres tenemos cargas femeninas y masculinas y se puede reconciliar bien esa parte. Si niegan, si ocultan, siempre que se niega, se oculta, se miente, va a causar un impacto mayor en las personas. No solo con el nombre, con cualquier tema. Ahora que dices esto, los secretos que hay. En ocasiones existe esto, un secreto detrás del nombre. Puede ser incluso que el papá dice, es que a mí me gusta mucho Amanda, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta. Y quizás fue la mujer que más amó, por ejemplo, ¿no? Y nunca se lo va a decir a la nena, a su hija. Y entonces, ¿qué pasa ahí, no?
¿Qué pasa? Pues lo mismo, se convierte en un objeto de amor, ¿no? No solo de un amor de hija, ¿no? Sino es de alguna manera la expectativa de que esa niña replique lo que se vivió con aquella mujer. Y no necesariamente me refiero a algo sexual, ni mucho menos, ¿no? Solo espero, ¿no? Se ponen muchas expectativas sobre esa niña. Y esto sucede muy frecuentemente, ¿no? Cuando ustedes pregunten, ¿no? Esto para el público, ¿por qué me pusieron ese nombre? Observen, algunas veces hay cierta tensión en la familia, ¿no? Y entonces, pues, porque me gustó, ¿no? Y incluso hay una actitud defensiva, muchas veces detrás de eso hay este tipo de historias, ¿no? Fue un amante, fue una vieja novia, un viejo amor, ¿no? Yo tengo una amiga que tiene 2 nombres y entonces su abuelo, siempre fue la favorita de su abuelo, y su abuelo le decía, tú eres la mujer perfecta, ¿no? Y dice que ella pues escuchó eso toda la vida, ¿no? Y resulta que los 2 nombres, uno es el de su abuela y otro es el del amante que tuvo durante años, ¿no? Entonces, claro, era la mujer perfecta porque tiene lo que tenía la esposa y lo que tenía otra mujer con la que tenía una relación, ¿no? Entonces son cargas muy, muy fuertes, ¿no? Muy. Esto de las cargas, ¿por qué te dicen tu nombre lleva una carga fuerte? ¿Por qué? Bueno, todos los nombres llevan carga, positiva y negativa, todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Pues por la historia, por el origen, por la intención con la que nos pusieron ese nombre, ¿no? Alguna vez conocí también a alguien que le puso a su hija Carlota y cuando le preguntamos por qué, fue para una investigación relacionada con esto, dijo, porque pues yo veía a Carlota en mis libros de historia y era una mujer hermosísima, ¿no? Que le parecía a ella hermosísima, pero estaba re loca, ¿no? Y entonces la hija tenía problemas importantes de salud mental, ¿no? Entonces es la carga, la intención con la cual nosotros asignamos un nombre. Por eso es muy importante la conciencia con la que se elige. Elijo este nombre por esto y por esto. Y sé que puede tener estas implicaciones y aún así lo elijo, ¿no? Y conocer sus significados. Así es. Conocer sus significados. ¿Qué pasa cuando se tiene ya la costumbre a nivel familiar que de generación en generación todos deben llevar el nombre del abuelo, del bisabuelo? Y para ellos es como honrar a la familia, ¿no? Porque nadie va a, eso yo creo que tú me lo vas a puntualizar, nadie va a tener la intención de que su hijo sufra con el nombre. O sea, lo pones porque por diversas causas, claro, pero no es con el fin de que le vaya mal, de que vaya a estar mal de sus facultades, de que vaya a sufrir, de que no vaya a tener éxito en la vida, ¿no? Entonces, claro, va encaminado a esto. Sí, en nuestro país es aún muy común, sobre todo en los varones, es una cuestión machista y pues, desde el punto de vista psicológico, pues es una actitud muy narcisista, ¿no? Es yo quiero otro yo en chiquito y entonces de alguna manera ahí estamos truncando la individualidad del otro. El otro nació a través de ti, pero no es tú, no eres tú, ¿no? Entonces, asignarle el nombre del padre o de la madre, pues de alguna manera es romper con lo que ese individuo es como individuo, ¿no? Aunque haya nacido en esa familia. Algunas veces pasa comúnmente que cuando hay una figura muy importante en una familia, por ejemplo un abuelo que fue muy exitoso, muy querido, muy reconocido, muy rico, muy lo que sea agradable para la gente, le asignan el nombre a alguien una o dos generaciones más abajo y esa persona siempre tiene la sensación de que no alcanza ese nivel, ¿no? Claro. Y entonces se queda como estancado, eso es muy común, ¿no? Sí, tu abuelo fue guau, ¿no? Sí, no puede sobresalir, no puede, porque el nombre se convierte como en un peso sobre esa persona. Tengo que acceder a aquello, que tengo que crecer como aquel, y entonces la gente no sobresale porque no tiene una individualidad definida. Alrededor de él hay muchas expectativas, así quizás es. Inconscientes, así es, pero que les dan el nombre. Ajá, así es. También sucede cuando se replica el nombre de alguien que murió, ¿no? Alguien que tuvo una muerte temprana, una muerte trágica y se le asigna después a otra persona el nombre. Es común, no es una regla, pero es común que de alguna manera repita su destino o que no tenga una buena vida, ¿no? Porque el otro no pudo vivir, entonces yo no puedo lidiar con eso. Ocurren casos en que falleció un hijo y entonces viene el otro, bueno, pues es el fulanito 2, ¿no? Así es. Sí, eso también es súper común, ¿no? Es un intento de los papás para reemplazar a ese hijo perdido y para disminuir de alguna manera el dolor por una pérdida así,
¿no? Entonces, es muy común y es muy pesado para quien lleva ese segundo nombre. Si alguien vive así, ojalá pudieran separar, ¿no? Separar y asignar un nuevo nombre a ese nuevo individuo, porque si no, de alguna manera lo marcan al segundo, ¿no? Y el primero pues tampoco tiene un lugar suficiente. ¿Qué características son las más frecuentes? Como me dices, no es la generalidad de los casos, siempre hay diferentes, ¿no? Variantes. ¿Qué características se presentan en este tipo de casos, ¿no? Cuando se les asigna este nombre del lo más común es que tengan una tendencia a la muerte. No necesariamente que mueran, ¿no? Pero sí que tengan accidentes frecuentes, por ejemplo, enfermedades frecuentes, que tengan actividades de riesgo, alcoholismo, manejar rápidamente, cualquier otra adicción o situación de riesgo. Es una manera de decir, si mi hermano no se quedó en la vida, pues yo tampoco me merezco quedarme. Entonces se pone en una situación de muerte, de riesgo constante. Se pueden heredar estos destinos, ya me lo dirás. Vamos a nuestra segunda pausa, regresamos con más. No se vaya, esto es Mamás en Sintonía. El más grande se llama Diego. ¿Y por qué se llama Diego? Pues porque nos gustó el nombre en el significado, que es sabio. Y bueno, nosotros cuando iban a nacer ese pequeño pensábamos que a lo mejor podía ser nena y teníamos el nombre de Sofía. Entonces, como no fue nena, pues tuvimos que buscar el contratipo en varón. Y de ella se llama Sofía, bueno, se llama Ana Sofía, porque así lo decidió la abuelita. Básicamente, Sofía por lo mismo, por sabio, pero no les llama mucho la atención en casa que sea un solo nombre en las mujeres. Casi todas las mujeres de la casa tenemos 2 nombres. Entonces se fomentó mucho el que fuera Ana Sofía, ¿no? Y sí, mucho tuvo que ver mi mamá y mi hijo, sobre todo mi hijo, ¿no? Estamos con más a Mamás en Sintonía, le agradecemos que se ponga en contacto con nosotros y también pues que haya esta respuesta de su parte en estos temas de crianza y maternidad. Y bien, estamos platicando de un tema muy importante que usted ya había sugerido, que lo estábamos esperando, como ya comentábamos, pues esto que es todas las implicaciones que tiene el nombre, que a veces no lo tenemos tan conscientes, pero ahí está, ¿no? Y podemos encontrar una gama de oportunidades, por ejemplo, una gama de, puede ser hasta de preocupaciones, ¿no? ¿Y por qué me llamo así? ¿Por qué me pusieron? Pero hay mucho que se puede hacer, ya lo platicaremos más adelante. Comentábamos sobre esto, algunas conductas que se pueden presentar, algunas variables que pueden estar alrededor de un hombre. Y dices, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué se mantiene triste? ¿O por qué está a la sombra del hermano que murió, no? Nos quedó un poquito por comentar ahí. Sí, pues sí, eso es lo que sucede, está a la sombra y no se convierte, no se separa, ¿no? No se separa del otro individuo, tienen dificultad a veces para disfrutar de la vida, ¿no? En general, ya más grandes pueden tener ideas suicidas. Les estoy diciendo las cosas más graves, a lo mejor se presenta en accidentes muy pequeños, ¿no? O muy nada. ¿Por qué siempre me pego, no? Ajá, porque siempre se cae, a cada rato está en una situación de riesgo, muchas veces es por eso, ¿no? Entonces, sí es muy importante el nombre en este sentido, ¿no? Y aún en nuestro país es súper común asignarle el nombre de un hermanito muerto. Como decíamos, para honrarlo, ¿no? Puede ser. Sí, pero hay otras formas de honrarlo, ¿no? Sí. Así es. También hay situaciones que se presentan después de un aborto, ya sea inducido o espontáneo, ¿no? Sí, generalmente quien pierde un bebé por un aborto no nombra a ese bebé. Entonces, las mismas consecuencias que les comentaba se pueden presentar cuando eso sucede, cuando hay un aborto y después hay un niñito que sí se nombra, todas esas mismas conductas de riesgo, de enfermedad frecuente, de accidentes, se pueden presentar en ese segundo hijo. Escuchábamos antes de irnos a la pausa a Ana, que le mandamos un fuerte saludo, que ha participado mucho en nuestros programas y de manera coincidente pues hemos estado ahí no presentes. Sobre esto, ella dice, se llama también la nena Ana porque así lo decidió la abuela.
Preguntaban también aquí en el estudio, bueno, ¿quiénes son los que tienen que decidir cómo se llaman los hijos? Pues los papás, ¿no? Entonces, muchas veces por el respeto que les tenemos o... Por el miedo. Por el miedo también. Por muchas cosas dices, no, pues yo lo voy a poner como tú, ¿no? ¿Quiénes deben decidir? Definitivamente los padres. Lo adecuado es que sean los padres quienes deciden, en conjunto. Hay parejas que deciden que si es un varón, por ejemplo, sea el papá quien asigne el nombre, ¿no? Y si es una niña, que sea la mamá quien lo decida, o al revés, ¿no? Lo más importante es que la pareja esté de acuerdo con eso, sea como sea, pero sí deben de ser los padres, porque ese es el lugar que tienen, son los padres. Si los abuelos deciden, seguramente no solo deciden el nombre, deciden muchas otras cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que no le dan a sus hijos, o sea, a los padres del bebé, el lugar adecuado. ¿Sí? No le dan un lugar de adulto que puede decidir el nombre del hijo que está teniendo. ¿Sí? Entonces tiene implicaciones porque de alguna manera es, como decimos comúnmente, es meter la cuchara donde no les corresponde, ¿no? Y con todo respeto para quien sea abuela o abuelo y decide, ¿no? Los que tienen que decidir son los padres. Si deciden los abuelos es como decir que ese bebé es como hermanito, ¿no? Como un hermanito, y entonces le quita jerarquía y le quita lugar a los padres. Si aquí juega un papel importante la conciencia, bueno, pues podemos hacer esto diferente, ¿no? Si dices tú, bueno, yo estuve de acuerdo porque ella me lo propuso, ella me propuso que se llamara así y a mí me encantó y decidimos que así fuera. Así es. Es otra cosa. Así es, pero dices una palabra que es clave en todo este tema del nombre, es la conciencia. No es solo asignar un nombre como borregos, porque todo el mundo le pone el mismo nombre en esta familia al primer varón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es algo que aún sigue sucediendo. Es con conciencia, es analizar y pensar qué implicaciones va a tener que yo asigne este nombre a este niño, ¿no? Lo que platicábamos antes de empezar el programa, a qué riesgos exponemos de alguna manera asignándole este nombre, ¿no? A qué burlas, a qué albures, a qué diminutivos, a qué... Es pensarlo, ¿no? Porque no hay además nombres perfectos, será el perfecto para cada quien y para cada familia. Y es que no es nada más solo como se escucha, ¿no? Porque en eso nos abocamos también en muchas ocasiones, que dices, bueno, suena bien tal, o sea, con el apellido, la combinación, pues es perfecta, ¿no? Sí. Creo que muchos se van por ese camino, como más a la ligera, ¿no? Nada más cómo combina. Sí, es como suena, ¿no? Ajá, como suena porque este nombre combina con o es porque suena bien, ¿no? No importa si combina o no con los apellidos a veces, sino solo porque me lo escuché, me sonó bien y ya, ¿no? Y entonces, bueno, la invitación sería consideren todos los otros factores que puede haber. ¿Cuál es el caso de qué se presenta cuando repites el nombre con el apellido? Por ejemplo, Ramiro Ramírez, Fernando Fernández. ¿Qué pasa? Pues yo creo que tiene mucho que ver con el por qué se asignó así, si es que los papás lo pensaron, si lo pensaron, por qué o para qué, pero sobre todo tiene que ver con cómo lo asimila la persona, ¿no? Eso es lo más importante, cómo lo vive la persona, ¿le da lo mismo o le choca? ¿No? O le parece divertido, ¿no? Poderlo decir. Tiene mucho que ver aquí la personalidad del sujeto, ¿no? Pero eso evidentemente no lo sabemos hasta que son mucho más grandes, ¿no? Claro. Cuando son chiquitos, pues somos los adultos, los padres, quienes decidimos esas cosas. Y ellos pues dicen, pues me llamo así. Claro. Es como algo que aprenden, ¿no? Como cuántos años tienes en este momento, cómo se llama tu escuela, cómo te llamas tú, fulanito, ¿no? No les importa más allá, ¿no? Así es. Cuando hay quienes tienen la plena conciencia de hacer esta decisión de aplicarle un nombre, pero cuando es a la ligera es porque simplemente estábamos en el registro, no teníamos ni idea y de repente ¡pam! Se escuchó una canción o pasó alguien y le vi un gafete y decía Tania y me gustó. Ahí ¿qué pasa, no? ¿Cómo puede incidir esto en la persona? Mira, mi mamá dice, y seguramente más personas lo dicen, que la ignorancia es una bendición, ¿no? Entonces, algunas veces es por ignorancia, ¿no? Y entonces, si la persona no le significa nada, pues, ¿qué va a pasar? Que no se va a dar cuenta y no le va a importar, ¿no? La cosa es cuando empezamos a tener acceso a información y empiezas a ver las implicaciones que puede tener, ¿no? Sí es todavía muy común también esto, ¿no? Va, y además sucede que va o la mamá o el papá
al registro y le pone un nombre y cuando regresa a casa el bebé o la bebé ya tiene un nombre, ¿no? Esas cosas pasan y generan conflictos de pareja a veces viejos, ¿no? O largos. Algunas veces sucede que no saben un nombre, van al registro para hacer un trámite de la guardería, porque ya necesitan tener el papeleo y solo pues cómo y se toma una decisión a la ligera, ¿no? Entonces, pues tiene mucho que ver con el manejo que se le da, no hay nada determinado. Muy bien, yo también leía que decían, más vale salir del hospital con un niño que no tenga nombre, pero pensarlo mejor, ¿no? Hay tiempo, no hay tanta prisa para esto. Vamos a una pausa, regresamos con más, no se vayan. Mi beba se llama María Julia, tiene 1 mes y días. Con mi esposo decidimos, desde pues que supimos que íbamos a ser papás, fuera niño o niña que tuviera un nombre como muy representativo de nuestro país. No nos metimos como a buscar en libros de nombres de bebés, que hay muchísimos. Simplemente pues dijimos María cuando supimos que era nena, incluso también si iba a ser niño. Pero bueno, en este caso María Julia se quedó. María le llamábamos desde un principio que estaba en mi panza y ya después decidimos, ya que casi estaba a punto de nacer, que complementáramos con Julia porque nos gustó que se escuchaba como muy fuerte. Ojalá que pues así tenga una personalidad muy fuerte. Regresamos con más a este programa y ponemos nuevamente a su disposición nuestras líneas telefónicas. Ojalá que pueda llamarnos y pues comentarnos, ¿no?, sobre el nombre que tienen sus hijos y por qué y cómo ven, si lo aceptan o no. Platicamos en la pausa que es en la adolescencia como que ya lo hacen más consciente, ¿no? Y empiezan a preguntar y también te puedes decir, mamá, ¿por qué me pusiste así?, ¿no? También suele pasar esto. Sí, te decía hace un momento que les guste a los papás un nombre no garantiza que le va a gustar al hijo, ¿no? Nuevamente partimos de que son seres individuales, no son extensiones de nosotros, es un ser independiente, ¿no? Claro. Y generalmente cuando hay protestas, pues viene en la adolescencia, ¿no? No me gusta, ¿por qué? Me choca ese nombre, ¿por qué me pusiste así? Cuestionan, se enojan, ¿no? O por qué igual que mi abuelo, si mi abuelo no me llevo bien con él, o que soy como mi tío, o cosas así, ¿no? Algo también bien importante es las personas que están cercanas a la lectura o, no sé, tienen algún personaje histórico de su preferencia y dicen, yo quiero, cuando tengo un hijo, mi hijo se va a llamar Maximiliano, ¿no? O se va a llamar de determinada forma. ¿Qué tan bueno es esto? Dices tú, no hay nada bueno, no hay nada malo, ¿no? Pero ¿qué es lo que se presenta con más frecuencia cuando hay este tipo de nombres? Hay ocasiones en las que sí se le asigna un nombre a la persona en base a un personaje famoso, destacado de alguna manera, ¿no? En nuestro país, desafortunadamente, por el nivel cultural que se maneja, es muy común asignarle el nombre de la novela, sobre todo a las mujeres, ¿no? Y entonces es de alguna manera, ojalá esta niña tenga el destino de aquella, ¿no? Que es un personaje ficticio, ¿no? Pero la expectativa sigue siendo esa, ¿no? Como país vivimos un poco en la novela todavía, ¿no? En ese tipo de novelas, saben a cuáles me refiero, ¿no? Es muy común. Hay ocasiones en las que se elige algún personaje histórico pues porque les llama la atención, porque les interesa lo que hizo o lo que dejó de hacer o por lo que luchó, ¿no? Pero de alguna manera eso también representa una carga, ¿no? ¿Qué pasa si ese niño o esa niña pues no se identifica con eso, ¿no? O sí, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, un niño que se llama Anakin, ¿no? Como el de Star Wars, ¿no? Que no, digo, es un personaje, ¿no? Y entonces, ¿qué carga le ponemos a eso? Hay quien se llama Hitler, por ejemplo, ¿no? ¿Qué carga le ponemos a eso? ¿No? Lo que socialmente significa. Y también podemos encontrar en personajes de la historia características comunes, ¿no? Así como les decía la parte genérica de buscar el origen de un nombre, también hay personajes de la historia. Quizá han notado, por ejemplo, que hay muchos deportistas y comentaristas de deportes en el mundo de diferentes actividades que se llaman André, ¿no? Hay una característica ahí con el André y el movimiento, ¿sí? Entonces,
sí hay cosas comunes en relación a personas famosas y la influencia que puede llegar a tener. Puede ser agradable para la persona o puede no serlo, ¿no? Bueno, porque te gusta a ti, al papá le gusta el fútbol, que dices, el tal futbolista Iker, por ejemplo, eso y que ya está viene súper la de moda. ola de puro Iker, ¿no? Ajá, así es. Y entonces, bueno, se convierte en eso, en una moda, ¿no? Es un poco más peligroso, creo que sería la palabra, cuando son personajes así, ¿no? O sea, un futbolista de moda que sabemos que su tiempo de vida de moda va a ser muy corto, ¿no? O un artista, ¿no? Es relativamente corto, ¿no? Y entonces, pues sí, tienes el nombre de moda, ¿no? Y hay muchos en tu generación que pueden tener ese nombre. Sí, y también ocurre que hay papás que quieren ser muy creativos o que son malinchistas, por ejemplo, y de repente vemos nombres como Walt Disney, ¿no? O cosas extravagantes, curiosas, que también son objetos de burla. Nadie quiere que su hijo sufra por bullying, como le llaman ahora, ¿no? Y entonces el llamarte Walt Disney. Ajá, tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? No sé, lo menos que nos podemos imaginar, pero pasa, ¿no? Entonces, esa persona, quiero pensar que hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, o sea, no tengo una identidad porque eso, ¿qué es tarjeta de crédito, no? Porque hay personas que se pueden llamar así, que no tengo yo una identidad y además siempre la gente se está burlando de mí. Claro. Sí, es una situación complicada. De hecho, ya hay algunas restricciones con respecto a la asignación del nombre, ¿no? O sea, hay quien se llama Facebook, por ejemplo, ¿no? Quien se llama Harry Potter, ¿no? Que es un personaje ficticio, pues sí, famoso, pero ficticio al fin y al cabo, ¿no? Y real, fuera de la... Hashtag. Ajá, hashtags, ¿no? Hay muchos nombres. Con respecto a los nombres, dijiste demasiado creativos, ¿no? O inventados, o raros, demasiado raros, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que a la persona le genera una sensación de no pertenencia, ¿no? Es como, todos en mi familia tienen nombres pues comunes y a mí me pusieron uno rarísimo, y entonces esa persona puede ser rara o puede ser distinta o puede sentirse no perteneciente a esa familia. Y claro, como estos nombres que decimos pues son objeto de burla, ¿no? Por supuesto, y daña su integridad, ¿no? Como personas. Y si ocurre esto, que como dices tú, están los nombres comunes de todos los hermanos y al papá se le ocurre a la mamá que me gusta cómo se ve cómo se escucha y vamos a llamarte así, ¿no? Y entonces esa persona es muy diferente a cómo son los hermanos, ¿no? Sí, con esto que dices me acuerdo algo que también pasa con mucha frecuencia, es que a todos los hijos se les pone el mismo nombre, ¿no? O sea, Luis Alberto, Luis Humberto, Luis, y todos, si son 8, todos llevan eso, ¿no? O las Marías, o las Alma, o hay determinados nombres que se repiten, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay que buscar cuál es el origen de eso, cuál es la intención de eso, ¿no? Seguramente hay algo difícil ahí por atender en la familia que no se ha resuelto. Y por lo general la intención es otra, simplemente, como yo te decía, honrar, ¿no? De que si el bisabuelo era Luis, pues todos se llaman Luis, pero ¿qué se puede presentar en este caso, esto que me comentas? ¿Qué puede ser? Pues una confusión, ¿no? Para empezar hay una confusión en la identidad. Eso pasa cuando todos los hermanos llevan el mismo nombre, o sea, un nombre compuesto que comparten uno de los nombres, ¿no? Como esto que decía de Luis, o cuando llevan el mismo del abuelo y del papá y del ¿no? Lo que pasa pues es que no se diferencian como individuos aparte del otro, ¿no? Piensen, ahora cada vez es más frecuente, pero cuando hablan por teléfono y se encuentra Alejandro, por ejemplo, el grande, el chico o el chiquititito, y ya no sabemos cuál fue Alejandro. Y entonces eso genera, pues, ¿dónde queda el individuo, no? Claro, esas preguntas hay que hacerlas. Vamos a una nueva pausa, regresaremos a la parte final de este programa, se nos va rapidísimo, regresamos. No hay como alguien en la familia con ese nombre, o sea, fue como ir buscando, ¿no? Teníamos como varias opciones. Algo importante para nosotros era que fuera como un nombre cortito, que fuera un nombre de alguna cultura originaria, ¿no? Inti significa sol, nos gustó mucho el significado, era cortito y es aymara, es un nombre aymara, entonces pues eso sabemos como la importancia del significado del nombre y que de alguna manera sí determina, ¿no? Un poco como la energía del nombre en la persona, y pues el sol
el sol nos ilumina todo el tiempo, ¿no? El sol, sin el sol no vivimos también, ¿no? Entonces, pues así fue como el sol que vino a iluminar nuestras vidas. Regresamos con más, tenemos todavía mucha información y mucho que compartir con usted sobre esto, el significado del nombre, la importancia que tiene, las implicaciones y mucho más. Y es que también hay palabras atrapadas en los nombres que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Ejemplos que poníamos, de Nadia, de Emilio, y no sé, tienes muchos más ejemplos. Pues muchos no, pero todos los nombres, algunas veces los nombres se parecen a otras palabras que hablamos, ¿no? Nadia, por ejemplo, es muy común que se sientan así, como invisibles, como nadie, ¿no? Es muy común que digan en un salón de clases, ¿quién trajo el trabajo de tal? Nadia, ¿no? Y el maestro diga ¿Nadie? Es súper común, súper, ¿no? Entonces, pues genera una sensación de vacío, de confusión, de poca valorización, y no quiero decir que el nombre sea lo único, pero sí determina y marca muchas veces nuestra conducta, ¿no? Los Emilios, no puedo decir que es una regla, pero es muy común que sea a un miembro difícil en la familia, que genera conflictos en la familia, ¿no? Como lo decían al principio en la cápsula, se convierta, si separamos la palabra, dice en sílabas, Emilio, y si lo juntamos es mi lío, o sea, mi bronca, ¿no? Quien me genera conflictos o dificultades, ¿no? Los Diegos, por ejemplo, tienen egos grandes, ¿sí? Son personas que lidian constantemente, que se creen superiores a los otros, ¿no? Es muy común que tengan conflictos en sus relaciones. Es sabio. Sí, es sabio, pero eso los puede disparar al techo. O sea, yo sé más que todos los demás, ¿no? Ego, está el ego ahí metido en su nombre, ¿no? Alguna vez en un taller trabajé con una chica el análisis del nombre de su hija. Ella había tenido algunas complicaciones durante el embarazo, su bebé no creció en las últimas semanas y no se dieron cuenta hasta que nació a término, pero con un peso muy bajo, ¿no? Y ella tenía mucha culpa por no haberle pues dado los nutrientes necesarios, ¿no? Ella sentía culpa por eso. Le asignó X nombre, que no lo voy a decir por respeto a esa persona, pero resulta que en su nombre había muchas palabras relacionadas con comida encerradas. Ajá, entonces ahí encerraditas no solamente cuenta el nombre, en mi caso Cristina, sino cuenta también los apellidos, ¿no? Ahí hay palabras atrapadas, encerradas. Muy bien, y es que también ocurre que vivimos peleados con nuestro nombre, ¿no? Pasan los años y a mí nunca me ha gustado. ¿Por qué no me pusieron otro nombre, no? Y quizás esta persona me dice, le puso el nombre a su pequeño y no sabemos en un futuro, ¿no? Lo que para esta persona va a significar, ¿no? Pero qué fuerte, ¿no? De que vivas, no te reconcilies con esta parte, ¿no? Porque sí puede haber esto que de adolescente no te gustaba, ya dices, ya más grande, bueno, pues se escucha bien, ya en el plano profesional, porque también hay que comentar que a algunas personas que no les gustan y que trabajan en ciertas áreas, usan seudónimos y les va de maravilla, ¿no? Cuando se quitan el nombre, ¿no? Sí hay, no sé si decir muchos casos o varios casos de gente que no les gusta su nombre, ¿no? Y yo les diría, estar peleando con el nombre es estar peleando contigo, no es así de sencillo. El nombre no es una cosa separada a mí, el nombre tiene que ver todo conmigo, ¿no? Entonces, estar peleando con no me gusta, seguramente esas personas tienen dificultades para tomar el éxito, para tomar buenas relaciones, porque es una lucha constante, interna. Hay diversos mecanismos para reconciliarse con el nombre, muchos, ¿no? Hay quien lo hace por la vía legal, ¿no? Quien decide abiertamente cambiarse el nombre. Hay quien lo hace de manera simbólica, ¿no? En constelaciones familiares se puede hacer ese trabajo, o a través de algún trabajo transgeneracional se pide permiso al sistema para llevar otro nombre. Entonces legalmente no se lo cambian, pero a la hora de nombrarse a sí mismo eligen otro nombre, ¿no? Y lo eligen así, con la conciencia que probablemente los padres no tuvieron en su momento. Es válido bautizar nuevamente, ¿no? Es válido. Entonces, esas son cosas que se pueden hacer. Otra cosa, y que lo platicábamos, es todos los nombres tienen una carga, o tienen dos cargas, ¿no? Si le podemos decir, una positiva y una negativa. Absolutamente todos, ¿no? Entonces, es tratar de buscar
¿cuál es la parte padre de mi nombre? ¿Sí? ¿Cuál es la parte linda del origen, ¿no? ¿Cuál es la parte que no se convierte en un lastre, sino se convierte en una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, mi apellido es Chávez, ¿no? Y yo digo, está padre, Chávez quiere decir llaves, ¿no? Entonces, yo tengo las llaves para entrar, para accesar a la vida de muchas personas a través del trabajo que hago. Entonces, darle un significado al nombre libera muchísimo a las personas, ¿no? Muchísimo. Porque a veces nos sentimos hasta apenados, ¿no? Ocurre que una persona, no sé, se me ocurre Petra, y le da, ay, qué feo nombre tengo. O sea, se presenta contigo y en esa presentación te va implícito la pena, ¿no? Que te dice, híjole, me llamo así. Y son personas que, me imagino, de acuerdo a lo que estamos comentando, pues vive así, ¿no? Con un poco de pesar. Claro, pues no quererse a lo mejor relacionar, imagínate no querer ni siquiera decir el nombre, ¿no? Exacto. Entonces, mecanismos hay muchos, ¿no? Para resignificar. Entonces, la recomendación aquí sería buscar el origen, buscar el porqué, de ahí resignificarlo. Y cuando tenemos la oportunidad de otorgarles algo tan valioso a nuestros hijos como es su nombre, que somos parte esencial porque ellos no van a decidir en ese momento, entonces pues darnos el tiempo de platicarlo entre los padres, de buscarle un poco, escarbar, también buscar lo que suene lindo, ¿no? Lo que suene lindo, lo que combine con nuestros apellidos. Es una tarea que debe ser pues a más detalle. Pensada, con conciencia, ¿no? Y también algo que les diría es sin obsesiones, ¿no? Porque con todo esto que hablamos el día de hoy, van a decir, bueno, estoy frita, o sea, por donde le busque estoy mal en relación al nombre o en relación a lo que yo ya elegí, ¿no? Es sin obsesiones, ¿no? Sin clavarse demasiado. Cada uno de nosotros con conciencia podemos elegir qué carga le damos, ¿no? Y en este caso hay que trabajarlo. Si dicen, oye, pues yo me llamo Emilio, entonces ahí cuando ya tengo 10 años y cuando ya sea más grande voy a hacer el lío o qué pasa. Entonces ahí, ¿cómo podrían trabajarlo, por ejemplo, los papás con esta persona que ya tiene este nombre? Yo creo que ahí valdría la pena revisar los casos individuales para ver, porque en cada caso se puede hacer de manera diferente. Sí eres el lío, pero no todos los líos. No tendría que ser siempre una situación crítica, una situación de conflicto. A lo mejor hay otras formas, ¿no? Entonces, es una cuestión de analizarlo ya de manera personal. ¿Cuáles casos podrían ser muy exitosos? Por ejemplo, a mí me gusta mucho, se me vino ahorita a la mente Nadia Comaneci, que estamos hablando de Nadia. Fue alguien muy exitoso en lo que se dedicaba, ¿no? Dices, bueno, yo quiero ser como ella, o yo quiero ser Shakira, o no sé. Y hay gente que le va muy bien, ¿no? Con esto, porque lo resignifica, porque lo tiene consciente y se empodera de él. Sí, definitivamente la reconciliación tiene que ser un proceso, pues así, ¿no? Consciente, y es una búsqueda, y algo que les diría es, no se va a solucionar en un día, ¿no? Es algo en lo que tienen que trabajar, buscar, investigar, pueden preguntar, ¿no? A sus familiares, pueden preguntar a los otros cómo suena mi nombre, ¿no? Cómo me veo cuando me presento, ¿no? Todo ese tipo de información implica mucha conciencia. Y es una etiqueta, es el poder que tienes también de presentarte ante los demás, y como decíamos ya para ir cerrando este programa, es que pues, naces con él, antes también de nacer ya lo llevas, y te vas a ir a la tumba con ese nombre, ¿no? Entonces, darle todo el valor que lo tiene. Sí, más nos vale reconciliarnos con, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ya me decías algunas estrategias, acercarnos. ¿Cómo nos podemos acercar a ti que nos des tus datos? Porque hay gente que quiere, pues tiene de primera instancia es curiosidad, ¿no? ¿Qué significa mi nombre? Me imagino que es por lo primero que busca, ¿no? Pero de ahí se desencadenan muchas cosas importantes que pueden ayudarnos pues para mejorar nuestra vida. Así es. Bueno, me pueden contactar, les voy a dar un número, 4431-745051, y bueno, parte de lo que yo me dedico es justamente hacer análisis del nombre, ¿no? Si alguien se siente muy perdido y dice, no tengo ni idea, pero quiero hacer algo, no tengo ni idea de cómo, pero quiero hacer algo, pues me pueden contactar. ¿Y qué más pueden hacer? Pues esto, investigar el origen del nombre, buscar personas famosas, ¿no? En el mundo, reconocidas, que lleven el mismo nombre que llevas tú. Pregunten a sus familiares, a sus padres, a quien les haya asignado el nombre, por qué, cómo, cuánto decidieron, cuánto tiempo les llevó decidir ese nombre, buscarle un poquito más. Conocer las otras opciones, ¿no? Muy bien.
Entonces son cosas que pueden hacer. Muy bien, y también ya lo dejamos para después platicar qué raro es cuando encuentras, por ejemplo, en las redes sociales otra persona que lleva el mismo nombre que tú, ¿no? Es rarísimo esa sensación. Pues con esto nos vamos, Cristina. Yo te agradezco mucho que nos hayas traído este tema tan interesante, tan importante, y no tendremos duda de acercarnos a ti para que nos puedas acompañar siempre. Muchas gracias. Gracias por haber estado también ustedes con nosotros al patrocinio de Esfera, y le esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Pásela bien.